Cuando el Señor dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, también está diciendo, ámate a ti mismo del mismo modo que amas a tu prójimo. Y ese ama a ti mismo no tiene un sentido egocéntrico, ególatra, sino que significa que en el afán de servir a otros, no te descuides a ti mismo. Esto hay que aprenderlo a tiempo, para evitar enfermedades, para evitar úlceras. Puede ser que haya tantos pastores enfermos. Hay un cirujano y científico muy famoso, Paul Brand, que es el pionero en el tratamiento, por ejemplo, de la lepra. Fue el pionero. Y él relató en cierta ocasión que mientras cursaba la escuela de medicina, pasó un verano navegando en una pequeña embarcación. Y durante la primera semana, al tironear las sogas para izar las velas, las puntas de sus dedos quedaron tan llagadas que sangraban y por las noches no podía dormir del dolor. Pero a finales de la segunda semana se le comenzaron a formar gruesos callos en los dedos, como me pasó a mí. Y ya no tuvo más dolor porque los callos lo protegían. Pero 2 meses después, cuando regresó a la escuela de medicina, descubrió que había perdido la habilidad para realizar disecciones. O sea, la callosidad había vuelto sus dedos menos sensibles y apenas podía sentir los instrumentos quirúrgicos. Él era médico o estudiante de medicina. Y pensó que había arruinado su carrera como cirujano por un par de semanas en un bote. Sin embargo, él cuenta que los callos gradualmente fueron desapareciendo y de a poco retornó su sensibilidad. Y él culmina diciendo, concluyendo, y dice, el cuerpo humano tiene esa particularidad, ese extraño poder de adaptación a las necesidades cambiantes para cada temporada. Se adapta. Mis dedos pensé que jamás volvería ni siquiera a cerrar el puño, pero se adapta. Los músculos, aún ciertos huesos suelen adaptarse. Y esto que nos dice Brand da una perspectiva muy útil respecto al ministerio, al llamado de la iglesia, porque muchas veces necesitamos tener la habilidad de un cirujano para restaurar las almas de los hombres y requiere eso mucha más sensibilidad que reparar cuerpos humanos. Yo digo siempre, si a mí me quitaran el humor, que Dios sabe que yo no me vengo con chistes aprendidos, yo no soy un contador de chistes, pero el repentismo o algo que se me ocurre, lo hago en lo adrede de la oratoria, porque eso para mí significa la anestesia. Si lo que yo digo le quitara esos momentos de risa, de que uno se puede distender, sería muy duro a veces el mensaje. Sería como extraerte una muela sin la anestesia. La anestesia hace que yo te diga, Dios te bendiga, eres un carnal. Soy un carnal. Entonces, uno se ríe y entra más rápido la palabra. Lo bueno, lo malo y lo más duro, ¿no? Entonces, ser un cirujano de almas, tratar con alguien, predicarle a nuestro vecino, hablarle a nuestro jefe, a nuestros compañeros de la escuela, requiere una precisión quirúrgica. Estamos tratando con almas. Pero en otras ocasiones, los que servimos, a veces necesitamos también una capa de callosidad para que las cargas no nos abrumen, para que las cargas no sean más grandes de las que podamos llevar. Hay un maravilloso libro que alguna vez mencioné que se llama Llora, lágrimas saladas, de un británico llamado Paul Gorman. Él detalla la experiencia de servir en pabellones de niños con enfermedades terminales. Y entre otras cosas, el autor relata y dice, al principio la idea era animarlos un poquito, pero sin proponérmelo me fui transformando en un payaso, dice el autor. Porque primero alguien me dijo, para que los chicos te presten atención, ponte esta nariz roja de goma. Luego comencé a ponerme un maquillaje básico, después conseguí un traje de payaso amarillo, rojo y verde, y finalmente un payaso que se retiraba y que quería que sus pies, mejor dicho, sigan caminando, me regaló unos zapatos blancos de 80 centímetros de largo, con la puntera y los talones verdes. Entonces, pero uno, dice el autor, llega a ver cosas terribles en esos pabellones de chiquitos que están en la estación final de la vida. Encontrar niños muriendo es algo que muchos de nosotros no estamos preparados. Alguien adulto, alguien anciano, es como que de alguna forma el inconsciente nos prepara para eso.
Pero nadie nos enseña a este tipo de sufrimiento. Cuando nos encontramos con nenes chiquitos que tienen leucemia, la cabecita calva, dice el autor, ¿qué podemos hacer? Porque el propio niño, los padres y quienes torpemente tratamos de ayudar, a veces estamos conscientes que el niño se está muriendo. Porque hay algunos que están en terapia y con la esperanza de que la metástasis se detenga y otros ya están esperando la muerte. De modo que, dice el autor, aún disfrazado de payaso, yo servía con el corazón partido. Y el autor agrega algo que a mí me impactó. Dice, yo tuve la idea de recorrer las camas con baldes de palomitas de maíz. Entonces, cuando un niño llora, lo que yo hago es tocar sus lágrimas con una palomita de maíz y la pongo en mi boca o en la de él. Y entonces nos sentamos juntos y jugamos a comernos las lágrimas. Entonces, entre lágrimas el niño se empieza a reír. Y todos los niños me empiezan a conocer como el payaso come lágrimas. Cuando yo leía la historia me impactó porque cuando Gorman relata esto, yo pensaba que quienes tenemos el llamado a servir, y todos lo tenemos, acá no hay nadie que diga yo no sirvo, todos, a veces también tenemos que comernos lágrimas ajenas. Tengo una sobrina, mi sobrina mayor, se llama Andrea, es una enfermera, y durante la pandemia ella relataba que no daba abasto para atender a tantos pacientes que se sentían solos, asustados. El COVID estaba en su pico más alto y ella hacía lo que podía durante el día, pero cuando caía la tarde, ella y otros enfermeros, incluso médicos, se ponían a llorar de impotencia. A veces se tiraban en los pasillos, en los corredores del hospital a llorar. Porque todos los días moría mucha gente y ella se sentía frustrada, los empezaba a conocer y apenas los conocía decía, no pasó la noche, hay que entubarlo, etc. Y cierta vez, durante pleno 2020, escribió algo en su perfil que decía, hacemos lo que podemos, pero a veces considero la idea de tener que renunciar porque a mí me cuesta manejar tanto dolor. Estoy llorando mucho. Una enfermera. Quizá en algún momento ella sintió que no era suficientemente profesional, digo. Pero yo recuerdo que al leer sus palabras pensé, es extrañamente maravilloso que una servidora de hospital aún tenga la sensibilidad de derramar lágrimas por desconocidos. Yo digo, ¿quién podría atenderlos mejor que alguien que está dispuesta a llorar por ellos? En caso de que fuéramos nosotros los pacientes, ¿qué preferiríamos? ¿Un médico, una enfermera que llorara con nosotros o un frío profesional? Que diga, bueno, se va a morir, quedamos que necesitamos la cama. A veces son tan fríos, son tan profesionales que nos sentimos literalmente solos en medio de una multitud de rostros. Y yo decía, qué bueno en este caso que esta muchacha puede llorar por desconocido. ¿Qué regalo le da a esa gente? La pregunta obligada es, ¿esto de comerse lágrimas de otros hace algún bien? La pregunta es, ¿sirve de algo? ¿Sirve de algo exponerse al dolor de los demás? Y mi respuesta es categórica. Claro que sirve. Claro que sirve. Nunca va a dejar de ser algo extravagantemente maravilloso colocarse, metafóricamente, una nariz de goma roja, meterse en unos zapatones enormes para llevar risas a un pabellón repleto de niños con leucemia. Y más asombroso es si ese payaso se queda a comer palomitas de maíz bañadas en lágrimas. Digo, eso es algo que seguramente los papás de esos niños van a agradecer profundamente, además, obviamente, del paciente. Yo hace poco leí un libro que se llama, hace un par de años, un libro que se llama El sanador herido. Es un librito pequeño que describe la vida de las personas abandonadas y solas que no tienen quien las amen. Y entonces el autor cuenta acerca de un joven pastor que no tenía nada que ofrecerle a un viejecito que tenía que enfrentar una cirugía, excepto lo que le podía ofrecer era su auténtica preocupación porque el viejito estaba solo. No tenía hijos, no tenía nietos, y el viejito estaba dispuesto a morir, estaba entregado. Y este autor dice, ningún hombre puede mantenerse vivo cuando sabe que nadie lo está esperando. ¿Para qué vivir? Cualquiera que regresa de un viaje difícil busca encontrar a alguien que lo espera en la estación o en la terminal
para contarle su infortunio, lo que pasó. Todos necesitamos contar nuestras historias tristes con alguien, todos. Todos necesitamos que alguien se quede en casa esperando nuestro regreso si tuvimos una jornada triste. Como dice un querido amigo mío, tengo un querido cura amigo, un monje benedictino llamado Menapace, que tiene su fundación allí en Los Toldos, en Buenos Aires. Él suele decir, las alegrías cuando se comparten se agrandan. ¿Quién mira un partido de fútbol solo y grita un gol solo? Algún fanático. Pero los argentinos nos gusta así, ¡oh! Perdimos 6-0, pero somos campeones morales. Nos gusta eso. Porque las alegrías se comparten y se agrandan. Las penas, cuando se comparten, se achican. Cuando uno se escucha hablar lo que le pasó, uno dice, pues no es tan grave. Y el otro dice, no te preocupes. A veces lo que necesitamos es un abrazo. Por eso yo vuelvo al inicio del mensaje. A veces los que somos llamados a servir, lo más importante que podemos hacer, y esto para que nadie diga, yo no soy pastor, yo no soy evangelista, yo no soy apóstol, lo más importante que podemos hacer es compartir el sufrimiento, las lágrimas y el dolor con alguien. Compartir, no aconsejarlos necesariamente, que es la costumbre que tenemos los evangélicos. Enseguida dar un consejo que nadie nos está pidiendo. Fíjense en las redes sociales. Ustedes deberían poner la alabanza. Deberían no vestirte tanto de negro, que es un color diabólico. Deberían no hablar de las suegras, porque yo soy suegra. Y soy buena. Mentira, todas las suegras dicen eso. Yo digo, ¿por qué se ponen a dar consejos? ¿Qué les hace levantarse en la mañana y dice, hoy me toca de 9 a 10 recorrer perfiles ajenos y dar consejos que nadie me está pidiendo? ¿Quién? Pero es una costumbre que tenemos todos. Dar consejos que nadie nos está pidiendo. Guárdate el consejo hasta que alguien te lo pida. Ese consejo va a ser agradecido. No tenemos que llenar de versículos a la gente, porque a veces pensamos que la Biblia es ósmosis. Que le metemos la Biblia, repita conmigo, diga conmigo, todo lo puedo, que me fortalece, todo lo puedo, que me fortalece. Creemos que es un supositorio. Hay que meterlo por donde sea. No sé si se entendió la metáfora, ¿no? Y mucho menos decirle la nefasta frase, y bueno, algo habrás hecho, algún pecado oculto. Esa enfermedad no viene porque sí, algo habrás hecho, piensa. Porque encima al sufrimiento le agregamos culpa. Por eso, a veces espantamos a la gente. Porque vamos repartiendo, somos dispensadores de culpa. Y cuando uno va a dispensar culpa en lugar de gracia, la gente empieza a tenernos adversión. Y nos olvidamos la importancia de llorar. ¿Con quién? Con los que lloran. ¿Estás llorando? Llora con él. Lo que el Señor dice, reír con los que ríen. Y lloras con los que lloran. O sea, no lo trates de consolar. Llora con él. No hay nada mejor que compartir las lágrimas. A veces solo hace falta eso. Alguien que se acaba de divorciar, lo que necesita es un abrazo. Alguien que te confiesa que está todo el alcoholismo, lo primero que necesita es sanar su corazón. Y necesita un abrazo, no que le den consejo de cómo dejar el alcohol. Y a veces, cuando uno hace eso y comparte lágrimas y comparte el dolor, yo sé la impotencia que podemos sentir en el caso de los que compartimos cuando nos toca. Se me viene a la mente un hombre con Alzheimer. Mi mamá lo tuvo. Y su hija tratando de suplir sus necesidades, pero cada día se le rompe el corazón al ver el cascarón vacío que queda de lo que alguna vez fue su padre. Es espantoso. Es espantoso. A mí me tocó visitar a mi mamá y ver una cáscara vacía, ver una señora diciendo frases sin sentido, mirando la nada. Es feo cuando el cuerpo sobrevive a la mente. Recuerdo a un niño severamente discapacitado con un cociente intelectual casi nulo. Y los médicos dicen, el nene puede vivir una larga vida, recostado en una cuna, sin movimiento alguno, imposibilitado de hablar, haciéndose encima, teniendo que comer, siempre darle la comer en la boca. Y su madre dedica todo el día a atenderlo, a contenerlo y a amarlo. Y la pregunta dura que nos hacemos es, ¿qué sentido tiene comernos ese tipo de lágrimas? La pregunta más dura aún es, ¿para qué ayudar y sufrir cuando esa gente ni se entera a veces que estamos ahí? Una cosa cuando uno da a alguien que te lo puede agradecer. Y aquellos que están confinados al lado de una cama con alguien que está en estado de coma,
con alguien que lo único que necesita es que estemos ahí y a veces ni se da cuenta que estamos ahí. Esa misma pregunta se la formuló un pediatra alemán que dedicó su vida a chicos con severas discapacidades motrices y mentales, con severas deficiencias. Y cada vez que él reclutaba aspirantes para ayudar lo que aplicaban, les daba un largo periodo, un año casi, de capacitación en el centro de asistencia donde él trabajaba, y después de un año les hacía completar una encuesta antes de contratarlos definitivamente. Y entre las preguntas de la encuesta estaba: ¿qué cambio sucedió en tu vida desde que te comprometiste a trabajar con gente discapacitada? Y las respuestas eran de este tenor. Decían: por primera vez en mi vida siento que estoy haciendo algo realmente significativo. Otro decía: ahora tengo una mejor respuesta al sufrimiento humano y eso hace que brote en mí algo que no conocía, el deseo de ayudar. Ha hecho que me cuestione, dijo alguien más, las cosas importantes de la vida. Ya no me preocupo por estupideces. Yo siempre digo, muéstrame una persona que vive haciendo escandaletes y escenas por babosadas y estupideces y te voy a mostrar a alguien que nunca tuvo un problema realmente serio. Muéstrame una mujer, un hombre que atravesó un cáncer, que atravesó la metástasis, que atravesó, no sé, la diabetes crónica, y te voy a mostrar a una persona que encuentra la manera de alegrarse en el Señor, de sobreponerse, la resiliencia que hay en esa persona. Después está el otro, el histérico o la histérica que hace un problema por una copa que se rompe, por un trancón en el tránsito, porque la suegra lo quiso besar. Y cualquiera de esas cosas, lo último es entendible, pero cualquiera de esas cosas habla falta de problemas de verdad. Alguien más de estos aspirantes puso en la encuesta: yo me he vuelto más tolerante. Todo aquello por lo cual me preocupaba ahora me parece insignificante después de estar todo el día atendiendo a alguien con una discapacidad. Entonces las limitaciones de estos chiquitos le enseñaban a estos voluntarios lecciones de vida, prioridades. El secreto de la sabiduría, diría Salomón, es tener en cuenta qué es lo que importa y qué es lo que no. Prioridades. Aquí hay gente que debe tener más de 50, 60 años y como hay damas no voy a herir susceptibilidades porque todas tienen menos de 30. Pero hagan memoria. ¿Qué nos cambia con la edad? ¿Qué nos cambia? Las prioridades. Hay cosas que nosotros no hacíamos a los 20, no hacíamos a los 30 y no las valorábamos. Pero cuando uno tiene cierta edad, valora otros tipos de descanso, de pausas. Uno empieza a vivir la vida despacito cuando se acerca más a la tumba y se aleja más de la cuna. Cuando uno se aleja del útero y va llegando al sepulcro, uno dice, bueno, porque uno va viviendo así siempre. Sale de la cuna y sale, va viviendo, hasta que pasa a los 50 y dice, bueno, ¿qué apuro hay? Y vamos viviendo despacito, tomando la vida a sorbos, ¿no? Veíamos antes a nuestros padres tomar una copita de vino o quedarse mirando el amanecer y decíamos, qué manera de perder tiempo. Y de un tiempo hasta la fecha, nosotros nos vemos a nosotros mirando las gallinas y decimos, ¿qué me pasó? ¿Qué cambió? Las prioridades. Cuando uno cambia las prioridades, es algo que ninguna universidad te lo puede enseñar. ¿Qué cambia las prioridades? Un hospital. Una temporada en el hospital. Si no es nosotros encima de la cama de hierro, tras un biombo, al menos, mínimo, visitando un hospital. Un panteón, ni te cuento. Yo recomendaría que todos una vez a la semana fuéramos a un panteón. No necesariamente al sobrevivir a alguien, sino para ver las tumbas. A mí me choquea. Hace poco, la última vez que fui a un panteón, fui al cementerio de la Catedral de Cristal y vi un montón de lápidas de orientales, de hispanos, a juzgar por el nombre, ¿no? Anglos. Y entre todas las lápidas, como una lápida discreta más, estaba la de Robert Schuller, quien construyó ese imperio de la Crystal Cathedral. Estaba ahí. La misma tumba que el chino que chocaba su auto todos los días. El mismo guión en el medio, separando la fecha de nacimiento y la de deceso. Su entrada y su salida en el tiempo, ahí en una tumba. No tuvo una tumba especial, no había una presencia divina.
todo. Y cuando uno ve eso dice, wow, ¿de verdad me preocupo? Por eso una recorrida a veces por el sufrimiento nos ordenan los patitos. Algunos tenemos los patitos ya salidos de la fila hace mucho, pero nos lo ordena. Y vuelvo a lo que nos sucede como iglesia de Cristo. Tenemos la tendencia de querer cambiar a la gente, pero nos olvidamos el efecto que nos produce a nosotros el hecho de servir a la gente. Porque el comerse las lágrimas, mis queridos, no solo beneficia a quien recibe la ayuda, sino a aquel que sirve de corazón. Esto sucede con los servidores de River, los que nunca han salido como voluntarios a repartir comida aquí en Los Ángeles, los que no han tenido la fortuna de ir a Chiapas, a África, no sé, a Cuba, a Venezuela. Se perdieron lo que este equipo de voluntarios dice sentir cuando regresa, ya sea de amueblar una casa aquí cerca, o de trabajar en Tijuana cruzando aquí la frontera, o en Cuba, insisto, en Uganda. Vuelven enriquecidos. ¿Por qué? Porque regresan con una nueva perspectiva de la vida. Conmovidos por las historias de resiliencia humana, ni te digo si llevamos a nuestros hijos adolescentes criados aquí en los Estados Unidos de América. Porque nosotros somos los padres culposos que venimos la mayoría de la pobreza, de la escasez, de hacer que hasta el papel higiénico dure. Y entonces queremos que nuestros hijos de acá no sufran eso, lo cual es noble. Pero entonces estos son los hijos que después creen que la vida les debe algo. Y se deprimen y se frustran porque no hay wifi. No puedo comer en esta restaurante, no hay wifi, no hay clave. Y no puede comer una hamburguesa 2 minutos porque no hay clave. Porque no puede ver las bobadas que ve en Instagram. Y entonces se frustra. Y nosotros, para que no se frustre, llevamos al nene donde hay banda ancha, para que pueda conectarse, para que el nene no se desconecte. Y se frustra si salió un nuevo celular y no lo tiene porque no puede respirar. Y respira en una bolsa porque le falta el celular. Entonces su umbral de frustración es así. Nosotros, acuérdense, ¿quién de nosotros nos aburríamos? Los de mi generación. ¿Quién podía decir siquiera estoy aburrido? ¿Qué decía nuestro padre? ¡Ah! ¿Está aburrido, señor? Venga que yo le saco el aburrimiento. Póngase a cortar el pasto, limpia la habitación. Nunca decía, estoy aburrido. ¿Qué íbamos a estar aburridos si estábamos viviendo la vida? No, me voy a la calle a vivir la vida, me trepo un árbol. Nunca voy a decir que estoy aburrido. ¿Y cuál es la frase de nuestros hijos? Estoy aburrido. Tienen una pantalla plana así con Netflix, Hulu, HBO, Amazon Prime, Disney Plus. Y no te dicen, no hay nada para ver. Nosotros somos del tiempo en que la tele terminaba y empezaba, ¿se acuerda? Prendía y había un indio, era la señal de ajuste. Y el indio se iba al mediodía y empezaba el noticiero. Y esperábamos los dibujos animados de Tony Jerry a las 5 de la tarde. Y después la tele se terminaba. Y era una tele que era patrimonio del viejo. Después de las 8 de la noche vos no veías más. ¿Y quién se murió? ¿Quién está traumado? Pues no contesten porque... Bueno, a esos hijos, a nuestros hijos le hace falta el experimento, la experiencia, no el experimento, saludable de compartir lágrimas. Y cuando una iglesia deja de hacer eso, se estanca, deja de crecer. Ahí empiezan las actividades internas. Hagamos algo divertido para que vengan los solteros. Necesitamos los viernes reuniones de jóvenes con karaoke, café y música para que vengan. Porque como no estamos enfocados en el sufrimiento ajeno, hay que entretener a los de adentro. Y ahí es cuando se cruza la línea. Y por supuesto, cuando toda la fuerza que debería, la energía, debería usarse para afuera, se usa internamente, en vez de explotar, implosionamos. Y ahí empieza el chisme. Ahí empieza el chismerío, y que esta me dijo, y fíjate lo que se puso, y fíjate cómo se viste. Porque claro, es como dijo una vez Luis Palau, la iglesia es como el estiércol. Desparramado, hace crecer fruto en toda la tierra. Junto, es un olor espantoso. Y Jesús proveyó un modelo para la misión de la iglesia. Entonces, mientras los discípulos debatían quién era el más grande, Jesús toma un cubo de agua y comienza a lavar pies. Juan 13:35 dice, y les he puesto como ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Esto lo estoy haciendo como ejemplo. Yo sé de dónde vengo y sé de dónde voy, no se me caen los anillos por hacer esto.
Ese es el único sello que identifica una iglesia de verdad. La capacidad de amar y de servir al prójimo. Porque una iglesia hoy en día puede funcionar rápido con un hábil hombre de negocios al frente. Con algo de marketing, buena música, 2, 3 frases de coach que se aprendió por ahí. Dígale que está a su lado, repita conmigo, dile que está a su lado. ¿Cuánto tan feliz? Gloria al Señor, bendito sea el Cordero. Dígale que está a su lado. Ahora volteate a 2 y dile que está feliz, dile que está feliz, dile que está feliz, que está feliz. Y la iglesia funciona. Y encima ponen plata. Pero la pregunta de fondo es, ¿con qué finalidad funciona? Entonces, si no desarrollamos una empatía con el dolor, lo único que vamos a hacer es venir los domingos a la iglesia de por vida, pero de lunes a sábado damos la vuelta a la cara en la luz de un semáforo porque decimos, no, ¿para qué le voy a dar si seguro se lo gasta en alcohol? No, si este chiquito seguro lo mandan a pedir para la droga. Y podemos saltear, levantar el pie así, sobre el prójimo que está tirado, y en lugar de ser el buen samaritano, somos los otros que seguimos de largo. Pero no podemos darle la espalda al sufrimiento ajeno, porque las personas sin techo, o los que sufren en un hospital, fueron hechos a imagen de Dios. Entonces deberíamos servirlas como si ellas fueran Jesús. Y nosotros decimos, no me importa que Jesús esté internado. No me importa que Jesús esté preso. Me importa un cuerno. Yo vengo a la iglesia a pasar un lindo rato. Pablo le dijo a los filipenses, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, que se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de un esclavo, de un siervo. Por eso, lo medular del mensaje de hoy es esto. Quiero dedicar especialmente esta parte a los queridos líderes, a los queridos pastores, que yo sé que nos miran cada semana. Hay ocasiones que uno está muy sensible al dolor ajeno y puede ocurrir algo que no teníamos previsto. Por ejemplo, de pronto nos encontramos gente, y esto le pasa a muchos líderes, a la que alimentamos espiritualmente durante muchos años, y de pronto comienza a levantar rumores, falsos rumores, difamaciones. Y está bien, bienaventurado cuando hablen mal de ti mintiendo, pero caramba que duele. Somos de carne y hueso, ¿no? Ninguno anda con el espíritu suelto acá. O personas que a veces nos admiraban o decían amarnos, que comían a nuestro lado, un día se van de la iglesia tratando de dividirla. Un querido pastor que estuvo aquí la semana pasada, el querido Ítalo Frigoli, que tuvo durante años su iglesia en Canarias, ahora tiene una gran iglesia en Chile. Él dijo, mi congregación sufrió 9 divisiones. Y cada uno trató de reclutar gente y todos tenían el mismo patrón. Llamaban por teléfono a todos los que podían para decirle, huyan por sus vidas, vengan conmigo, yo voy a fundar una iglesia que predique la verdadera santidad. Pero este pastor me decía, no, en realidad la base de una división nunca es la búsqueda de una santidad, sino los celos, el ego, la envidia. Hay gente que no lo ve. Si la base fuera la búsqueda de la santidad, jamás nadie lastimaría a la iglesia de Cristo y nunca hablaría mal de hombres de Dios, así ese hombre de Dios esté haciendo un despadre. Para no tocar la madre de nadie, un despadre. Si la motivación viniese de Dios, no trataría nadie de competir o fundar una iglesia llevándose fruto ajeno, sino que iría a donde nadie va a predicar. Mira, en tal lado nadie está predicando, ahí voy. Pero entonces cuando vemos estos actos de ingratitud y traición, lo hablábamos con este pastor, la sensibilidad, que alguna vez fue nuestra mayor fortaleza, se convierte ahora en nuestra enemiga, porque nos duele. Y los que servimos de pronto entramos en una zona peligrosa. Préstame atención porque nunca antes había hablado de esto. Ahí es cuando muchos de los que servimos, por comernos demasiadas lágrimas, podemos llegar a envenenarnos con sal. Hay a veces que servimos y la gente es ingrata. ¿Por qué sé que es ingrata? Porque tú eres ingrato y yo soy ingrato. Porque no dice, ay, la gente es ingrata, como que uno bajó de Neptuno. Somos ingratos. Y esa ingratitud nos lastima. Esa es la odisea de los siervos heridos. Entonces, ¿cómo podemos evitar que quienes servimos no quedemos mortalmente heridos? Hay gente que llega acá al café a maltratar a las chicas. Otros van al bookstore a maltratar a las chicas y los chicos que están ahí. Y son creyentes. Yo los entiendo, este es un hospital del alma, entonces hay gente que toda la semana tienen un jefe que les grita, un marido que las maltrata, y vienen acá y dicen, ¡oh, hay ovejas para maltratar! Y se desquitan.
Pasa como los oficiales de migraciones, que digo siempre, ¿qué peor enemigo hay para un hispano? Y un oficial de migraciones hispano. Porque toda su bronca y todo su odio solapado y su odio visceral lo descarga con un uniforme, con una placa. Muy feo cuando hay un oficial herido, cuando alguien con poder está herido. Ni hablar de presidentes, de jefes de gobierno, de policías, servidores públicos que porque tienen una placa y una pistola maltratan. Si no está emocionalmente sano, va a lastimar. Puesto de otra forma, ¿cómo podemos dedicarnos a aliviar el dolor de la gente sin dañarnos a nosotros mismos? O para seguir la misma metáfora de los callos, ¿cómo sabemos cuando a veces se hace falta un callo, un buen callo, para seguir adelante sin resentimiento? A veces uno tiene que olvidarse de hacer un callo. Así como la sensibilidad es un don, a veces un callo es un don. Porque para izar una vela se necesita un callo. Para operar quirúrgicamente se necesita sensibilidad. Y para ambos el cuerpo sabe responder si le damos tiempo. Lo mismo el ministerio. Hay veces que necesitamos un callo, si no, no se puede servir. Hay gente que no te va a agradecer, hay gente que todo lo que hagas, el único que lo va a ver es Dios, menos mal, pero duele. Yo durante los últimos años he aprendido a discernir alarmas o síntomas que nos advierten los peligros de transformarnos en gente herida en el altar, en el servicio, donde sea. No podemos servir siendo heridos, porque vamos a salpicar con sangre. Y una de las alarmas que a mí siempre reviso periódicamente es, ¿me estoy preocupando más por el sufrimiento ajeno de lo que se preocupa esa persona por sí misma? Cuidado. Porque a veces lo que termina agotando y quebrando la salud de un querido pastor o de un servidor es un sentido abrumador de responsabilidad personal, una cruz que no debe llevar. La iglesia no es mía, la iglesia no es de nadie, la iglesia no es tuya. La iglesia es de Cristo. Hay algunos torpes capitanes en el timón de alguna nave, pero eso no nos hace que el barco sea nuestro. Pero a veces sentimos que la iglesia, la ciudad, la nación, el universo descansa sobre nuestros hombros. Yo sé que hay consiervos que se levantan a la mañana y dicen, ¿qué haremos esta mañana, Pinky? Conquistaremos el mundo. Cuando el Señor dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, también está diciendo, ámate a ti mismo del mismo modo que amas a tu prójimo. Y ese ama a ti mismo no tiene un sentido egocéntrico, ególatra, sino que significa que en el afán de servir a otros, no te descuides a ti mismo. Esto hay que aprenderlo a tiempo, para evitar enfermedades, para evitar úlceras. Puede ser que haya tantos pastores enfermos, preocupados porque una hermana en Cristo anda repartiendo chisme en la fila. Entonces yo me amo a mí mismo, yo me llevo bien con Dante. Dante es uno de los mejores tipos que yo conozco. Me llevo bien. Sí, yo no digo, ay, soy un barro, soy una basura. No, me conozco todas mis miserias, pero me llevo bien. Si no me amara, yo no podría amar a nadie. Entonces, si no nos amamos a nosotros mismos, con el correr del tiempo, terminamos más dañados, más indefensos que aquellos a los que intentamos ayudar. Y es entonces cuando no podemos hacer nada por nadie. Imagínate, tu hijo está luchando por su vida, o tu hija en medio de una correntada furiosa. No la vamos a salvar arrojándonos también al torrente, porque moriríamos juntos. Es muy noble, muy épico, pero no la va a salvar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mantenernos firmes en la orilla y desde ese sólido terreno de apoyo les tendemos una mano para ayudarla. Eso se llama ocuparnos de nosotros mismos para poder ocuparnos de los demás. Lo dicen los aviones. En caso de una improbable, de una despresurización, caerá en mascarilla delante suyo. Antes de atender a un menor, colóquese primero la mascarilla. Porque si pierdes el conocimiento no ayuda más a nadie. Se muere el niño y te mueres tú. Entonces, un corazón sangrante no puede ayudar a nadie cuando está sangrando hasta morir. Y a ese síndrome poco saludable de sacrificarse por los otros, yo le llamo complejo mesiánico, el que se quiere sentir Mesías. Mi mamá decía, el que se mete a Jesucristo termina crucificado. Yo siempre digo que ninguno de nosotros está dispuesto a subir a la cruz por nadie. Al menos yo no pienso subir por ninguno de ustedes. Los amo mucho, pero
Dante, sube a la cruz o lo mato. Mátalo, tiene la vida hecha. Y sí. Ahora, sin embargo, e irónicamente, el verdadero Mesías, a diferencia de nosotros, estaba libre de ese complejo. Se subió a una barca para evitar la multitud. Insistió muchas veces pasar tiempo a solas. Aceptó un regalo de un perfume que Judas consideró un derroche, que podía haberse vendido, dijo Judas, para ayudar a los pobres. Jesús sanó a todo el que se lo pidió, pero no a todos aquellos con los que se encontró. Nunca se metió en un hospital a sanar gente. Tenía la asombrosa capacidad de dejarle a la gente que elijas lo que quería hacer. ¿Qué quieres que te haga?, le dice a un ciego. Parece una pregunta casi insultante, ¿de verdad? ¿Qué va a querer el ciego? Y qué sé yo, hay gente que prefiere el bastón blanco. Yo conocí mucha gente en la vida que no quiere un trabajo, quiere que el gobierno le mande un chequecito todos los meses. Hay gente que no quiere estar documentada, pero dice que hay que pagar impuestos. Yo quiero cash. A ese Jesús le preguntaría, ¿qué quieres que te haga? ¿Los papeles, hijo, o prefieres seguir así? Entonces Jesús preguntaba, puso en evidencia a Judas, no trató de evitar sus malas acciones. Denunció a los fariseos, no les impuso su punto de vista. O sea, para sintetizar, en síntesis, Jesús demostró un gran respeto por la libertad humana. No estaba obsesionado por convertir al mundo entero, no intentó curar a todo el mundo, no intentó curar a nadie que no estaba dispuesto a ser curado.